Bueno, vamos a la unidad 2, que son los sistemas mecánicos. Este sería el índice de la unidad. Veremos 4 puntos principales. En el punto 1 veremos los movimientos en mecanismos. En el punto 2 los mecanismos rotatorios. Dentro de los mecanismos rotatorios los sistemas de poleas, los engranajes, tipos de engranajes, los trenes de engranajes. En el punto 3 veremos los mecanismos transformadores de movimiento y dentro de este punto las levas y las ruedas excéntricas, el árbol de levas, el mecanismo biela-manivela, el cigüeñal. Y finalmente en el punto 4 veremos las máquinas y los motores. Dentro de las máquinas y los motores veremos la máquina de vapor, los motores de combustión interna, el ciclo de Otto, el motor de 4 tiempos, los vehículos eléctricos híbridos y los modernos motores, las turbinas y los reactores. Bueno, empezamos con el punto 1, movimiento en mecanismos. Aquí en movimiento en mecanismos vamos a ver 5 fundamentalmente. El primer movimiento se llama movimiento lineal. Ese movimiento lineal es aquel en el que la pieza del mecanismo se mueve en una única dirección y lo hace normalmente a lo largo de una línea recta, como tenemos aquí, por ejemplo. Movimiento lineal. Luego tendríamos el movimiento rotativo. El movimiento rotativo es aquel en el cual con piezas giratorias se pretende modificar lo que es la velocidad de giro de un eje, a partir de la velocidad del eje inicial. Ya veremos a ver qué tipo de movimientos rotativos tenemos. Luego tenemos el movimiento alternativo. El movimiento alternativo es aquel mecanismo que se mueve en línea recta y en ambos sentidos. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento alternativo. ¿Vale? Va cambiando de sentido constantemente. Luego tendríamos el movimiento oscilante. El movimiento oscilante es muy parecido al alternativo, también actúa en ambos sentidos, va cambiando de sentido, ¿vale? Como veis aquí en esta figura, ¿vale? Va cambiando de sentido, pero va describiendo un ángulo en concreto. Aquí tenemos un ángulo en concreto, ¿vale? Va describiendo un ángulo. Y luego tenemos el movimiento intermitente, donde en este tipo de movimiento el mecanismo va a actuar en base a marchas y paradas. Va a iniciar el movimiento y se va a parar. Inicia el movimiento y se para. Y así constantemente. Más adelante veremos algunos ejemplos. Este tipo de movimiento intermitente como consecuencia da movimientos encadenados. Hay que tener en cuenta que todos los mecanismos que existen se van a basar en 5 máquinas simples. Vamos a recordar las máquinas simples, cuáles son y describirlas brevemente. Empezamos con el plano inclinado. Aquí tenemos un plano inclinado en el cual la idea es facilitar el movimiento de pesos de una altura a otra. Esto es un plano inclinado. El peso de la carga, fijaros que este es el peso de la carga. Esta sería la resistencia que tengo que vencer para subir la carga. ¿De acuerdo? Y a menor inclinación, pues como que puedo subir el objeto con mayor facilidad. La idea es, al final, alcanzar cierta altura basándonos en la ayuda de un plano inclinado. Luego tendríamos la cuña.
Aquí la tenemos. La cuña consiste en dividir una fuerza ejercida sobre un cuerpo en dos fuerzas laterales. Esta sería la cuña. La cuña lo que hace, ejercemos aquí la fuerza y esta fuerza se divide en dos fuerzas laterales. ¿De acuerdo? Luego tendríamos el conjunto rueda-eje. Conjunto rueda-eje en el que se transmite un movimiento de rotación. ¿De acuerdo? Sea esta la rueda motriz que transmite un movimiento al eje. Luego tendríamos el tornillo. Aquí tenemos un ejemplo. El tornillo lo que hace es convertir un movimiento de rotación en uno lineal. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos este movimiento del tornillo gira realizando círculos y yo obtengo un movimiento lineal. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, giro y tengo un movimiento lineal. Y finalmente tendríamos como última máquina simple la palanca. Aquí tenemos un ejemplo. Con la palanca lo que pretendemos es modificar la fuerza aplicada. Aquí aplicaríamos la fuerza, aquí tendríamos lo que es la resistencia, este sería el punto de apoyo fulcro. Y bueno, esta es una palanca de primer grado, pero recordad que existen palancas de segundo y de tercer grado también. Dependiendo de dónde esté aplicado el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia.